Entonces el fracaso creo que te puede enseñar más que el éxito. Y la pregunta del millón es, bueno, ¿qué problema resuelve la propuesta que tú estás haciendo? La gente efectivamente tiene necesidades, la gente efectivamente tiene problemas, pero eso no implica que la gente te va a pagar por la manera en que tú le resuelves los problemas. Y esos son procesos de validación. En las primeras dos es hipótesis. Y en la tercera es cuando tú validas que esa hipótesis efectivamente deja de ser una hipótesis porque tu propuesta de valor sí es suficientemente valiosa como para que yo saque mi billetera y te digo, ok, aquí está. Pero es la validación la clave para que nosotros vayamos dando pasos certeros. Amigos de Radio Actitud y de Emprende el Podcast, hoy estamos nuevamente aquí en la cabina de radio. Estamos aquí con un invitado que nos trae pues un contenido genial y obviamente, como saben, aquí en Emprende nos gusta traer herramientas e inspiración. Y ahora que estamos en esta temporada de planificación, de finanzas, de presupuesto, hoy vamos a hablar de un temazo acerca de lo que es un business plan, es decir, un plan de negocio. Aquí tenemos a nuestro amigo Henry Vicente, vicepresidente de ASEGUA, la Asociación de Emprendedores de Guatemala. ¿Cómo estás, Henry? Pues qué gusto, Pepe, encantado de estar acá con ustedes, pues con la disposición de poder aportar a la audiencia de Actitud. Y bueno, sí, justamente platicando desde la perspectiva de lo que es el emprendimiento y pues desde mi faceta también de emprendedor y de mentor de negocios, formando parte de ASEGUA. Buenísimo, pues ya se dieron cuenta que tenemos aquí un crack en el tema de emprendimiento. Contanos un poquito más, Henry, ¿quién es Henry Vicente y qué es ASEGUA? Bueno, mira, Henry Vicente, te diré que en esencia emprendedor y emprendedor de la A a la Z, dice una canción de un cantante por ahí, porque pues he pasado muchas facetas, ¿no? Desde tener un sueño hasta de pronto emprender, pero también los fracasos, ¿no? Que conlleva a veces el emprendimiento. Uh-huh. Pero creo que es la mitad del abecedario, ¿no? Porque la otra mitad es que al final pasas situaciones complicadas, pero también tenés que aprender a sobrellevarlas y eso me ha llevado a involucrarme en varias iniciativas, entre ellas ASEGUA. ASEGUA es la Asociación de Emprendedores de Guatemala y nosotros lo que hacemos es de alguna manera darle soporte a los emprendedores que están en fase inicial de negocio y prácticamente lo que hacemos es darles formación y de pronto depende del tipo de vinculación que necesiten, si está dentro de nuestras posibilidades y nuestros contactos, pues hacer una vinculación para que ellos puedan iniciar su negocio o de pronto escalar su negocio, depende la fase en la que estén. Eso es lo que es ASEGUA. Somos una asociación de amigos, todos emprendedores, somos voluntarios todos y bueno, con la gana de apoyar a los emprendedores. Creemos que hay una gran necesidad de apoyo al emprendimiento. Definitivamente el emprendimiento es algo que viene a dinamizar las economías pequeñas y locales. Uh-huh. Y en la medida en que nosotros logremos dinamizar esas economías, nosotros logramos darle las herramientas necesarias a alguien para que se convierta en un empresario. Y pues sabemos que al final quien se convierte en un empresario puede crear empleos y entonces podemos dinamizar no solo la economía local, sino economías más grandes, ¿verdad? Y por supuesto, esto ya nos permite a nosotros entonces hacer cosas más grandes, como de pronto tomar tecnología, escalar negocios, o sea, nos permite hacer cosas más grandes. Pero comenzamos con el emprendedor. No podemos enseñarle a una pyme lo que le enseñamos a un emprendedor, claro, porque al final le va a quedar muy grande el conocimiento. El sueño es grande, pero de pronto de la fase en la que está no va a poder aterrizarlo. Entonces eso es lo que hacemos nosotros, nos especializamos en darle herramientas a los emprendedores que están comenzando. Buenísimo, y se dan cuenta, estamos alineados con la visión de Emprende Guate. Aquí con nosotros, obviamente lo que buscamos son esas herramientas de inspiración para que ustedes puedan tener éxito y pasen de ser emprendedores a ser empresarios. Es una travesía muy buena, ahora vos lo dijiste muy bien. El abecedario, la mitad, a veces son fracasos, pero llamados aprendizajes, ¿verdad? Bueno, yo siempre digo que al final el mejor amigo es el fracaso, ¿sabes? Porque el éxito cuando te llega normalmente lo tomás y dices, ay, qué bonito, pero difícilmente aprendes del éxito. Porque al final lo que haces es disfrutarlo y como que tomarte ese momento y te apropias tanto de él que no pensás cómo logré yo llegar a este éxito. Uh-huh. Pero el fracaso sí, porque te detiene y te hace reflexionar. Entonces muchas veces nosotros creemos que el fracaso es el enemigo, pero yo creo que el fracaso al final lo que te dice es por dónde no es.
Lo que pasa es que nos tomamos personal las cosas y a veces creemos de que al final yo soy el malo y resulta que no, simplemente soy un gestor de muchos recursos que tengo, entre ellos pues mi talento y quizá hice una mala gestión, pero eso no quiere decir que yo sea un fracasado y creo que eso es parte también de lo que nosotros como emprendedores debemos tomar. Seguro hay gente que nos está escuchando y probablemente dice, híjole, ese soy yo, están hablando de mí, pero no, o sea, ninguna de las personas que de pronto estén en una situación compleja en el negocio en este momento es fracasado, sino simplemente hizo una gestión no adecuada de algo que tenía que hacer de otra manera. Eso es el fracaso. Entonces el fracaso creo que te puede enseñar más que el éxito. Es mi manera en que lo veo. Total. De hecho, nosotros decimos, sabes, tengo la oportunidad también de enseñar emprendimiento en algunas universidades y justo hay una clase que enseñamos que es ecosistemas de emprendimiento y decimos que los ecosistemas que tienen más salud en cuanto a emprendimiento o las que tienen más éxito, tasa de éxito más alta, son aquellas donde no se condena el fracaso del emprendedor. Nuestra sociedad desafortunadamente condena el fracaso del emprendedor. ¿Qué pasó, Henry? No, pues no me funcionó el negocio. Ay, pobrecito, aquel no le funcionó. Y entonces la gente tiene lástima en lugar de decirme, pero ¿y cómo te podemos apoyar? ¿Cómo te podemos apoyar? ¿O qué aprendiste de esa situación compleja que pasaste? Guatemala es un país que condena demasiado. Es triste decirlo, pero así es. Hay otros países que no. Al final, ellos saben que es parte de un proceso y en esa secuencia que vamos llevando, entonces ellos le dan ese fortalecimiento, ese soporte que necesita un emprendedor. Totalmente. Y ahí la ventaja que cuando nosotros como cristianos tenemos a Dios, Él nos ayuda a restablecer esa identidad que a veces se pierde, ¿verdad vos? Cuando tenemos fracasos. Bueno, mira, yo creo que al final, es que ahí te estás metiendo con un tema muy complejo, porque al final yo creo que la esencia de nosotros, la esencia del ser humano es que es un ser soñador y creador. Me gusta mencionar que cuando en el Génesis hay una parte que dice la Biblia que Dios le dijo al hombre, aquí está todo esto, ponele nombre. Y entonces siempre le digo, ¿y por qué creen ustedes que Dios le dijo al hombre que les pusiera nombre? Y entonces la gente se queda pensando y la respuesta que yo encuentro es porque Dios ya sabía que en el ADN del hombre había creatividad, que tenía la capacidad de crear algo. Totalmente. Tenía esa creatividad a flor de piel, entonces por eso lo pudo hacer. No le pedís creatividad a algo que no tiene creatividad. Así es. O sea, a una piedra no le pedís creatividad porque no la va a tener, es inerte. Entonces creo que tenemos esa capacidad nosotros como seres humanos, pero desafortunadamente a veces nos tomamos nos ponemos tan en esa camiseta que creemos que es mi única faceta, pero hay múltiples facetas en el emprendimiento en la vida, y el emprendimiento es una faceta, claro. No es la faceta. Total. ¿Verdad? Me encanta. Fíjate que hemos estado ahorita, digamos, en la entrevista anterior que tuvimos, hablábamos de presupuesto, ¿verdad? Correcto. Y obviamente, pues, llevar un presupuesto es algo básico, ¿verdad? Pero obviamente tú sabes que hay muchas personas que no lo llevan. Pero obviamente dentro de este tema del presupuesto, todos lo que queremos es tener abundancia y poder planificar, ¿verdad? Porque este presupuesto nos ayuda a planificar, pero muchas veces podemos ahorrar, podemos diezmar ahí el gasto o podemos eliminarlo para pues obviamente tener más disponibilidad, porque a veces el ingreso pues es un poco más difícil cuando estás asalariado poderlo subir de la noche a la mañana, ¿verdad? Así como decir, bueno, en 6 meses me pago el doble, ¿verdad? Seguro. O sea, eso no lo controlas. Pero lo que sí puedes controlar es poder tener otro ingreso adicional en esa tabla de ingresos que viene a base de los emprendimientos. Correcto. Y lo traigo a colación porque creo que es importante porque mucha de nuestra audiencia necesita otros ingresos para poder salir a flote en temas financieros y obviamente poder establecerse. Y para eso obviamente se necesita un orden y armar un business plan. O un plan de negocios, que es lo que hoy vamos a hablar, ¿verdad? Sí, herramienta totalmente valiosa y justo creo que lo estás llevando en el orden que tiene que ser. Digamos, lo primero es que si queremos emprender, si hay muchas personas que necesitan pues generar ingresos adicionales, lo primero es ordenar las finanzas personales. Y esa es una deficiencia que desafortunadamente tienen muchos emprendedores, que no tienen ese orden en las finanzas personales. Y seguro sabrás, pero ahí está este texto que dice que el que no puede ser fiel en pocas cosas, difícilmente va a ser fiel en muchas cosas. Sí. Y se da en el emprendimiento. Sí. Entonces, lo primero es ordenar las finanzas personales. Hay varias cuestiones acá en el ordenamiento de las finanzas personales y una es el saber cómo estoy gastando.
Y segundo, al saber cómo estoy gastando, el otro es eliminar gastos que no son necesarios, entiéndase gastos hormiga. Tercero, nosotros sugerimos hacer una matriz de talentos y saber qué es lo que puedo hacer alterno a mi trabajo, pero alineado a mis talentos. Porque si yo voy a hacer algo que está totalmente fuera de lo que me gusta o de lo que puedo, seguramente eso va a ser fracaso. Y tercero, hacer un inventario de todo lo que tengo y transformar eso que tengo en la casa que no me sirve, transformarlo en capital de trabajo. Cuando estás eficientando tus gastos personales, entiéndase gastos hormiga, cuando ya tenés una alternativa porque alineaste, hiciste esa matriz de talentos y sabes en que eso es bueno, y estás generando ingresos porque vendiste algunas cosas, estás generando un capital de trabajo y entonces ya podríamos decir, ok, ahora sí puedo dar un paso a emprender, porque ya tenés la disciplina que vas a necesitar al momento de emprender. Ahora la pregunta del millón antes de pasar a la planificación es, ¿lo hago de una vez? Escuché en la radio que decían esto, ya lo estoy haciendo, entonces... ¿Cuándo es el momento? Ajá. Decimos, nosotros la sugerencia que siempre hacemos es emprender en paralelo. Emprender en paralelo y cuando ya tengas un ingreso que sea suficiente o igual a la cantidad que estás devengando, entonces das el gran salto. Y las personas dicen, pero es muy complicado, Pepe, es muy complicado, Henry, ¿cómo voy a hacer eso si el trabajo me absorbe y el emprendimiento todavía me va a absorber más? Entonces yo le digo a la gente así de manera coloquial, bueno, si tú crees que iba a ser fácil y que iba a ser más cómodo que trabajar en relación de dependencia, creo que entonces no es realmente la ruta que debes llegar, porque el emprendimiento demanda mucho tiempo. Sí. El emprendimiento realmente exige demasiado y la verdad es que exige más que un horario de 8 a 5. Estoy de acuerdo. Exige más. Y me encanta sobre la matriz de talentos porque yo claramente hace un tiempo hablábamos de los círculos de propósito. Okay. Que dentro de uno de esos estaba la parte de lo que te gusta hacer y lo que sos bueno haciendo. Que intersectas y está la parte de tu pasión. El Ikigai, el famoso Ikigai. Exactamente. Entonces decíamos, enfóquense en eso, enfóquense en su pasión y monetícenlo, ¿verdad? Claro. Esta va más allá, ¿sabes? Porque cuando nosotros hablamos de esta matriz de talentos o matriz de recursos y decimos, ok, lo que me gusta hacer, lo que disfruto hacer, eso es aquello que no te pagarían y lo seguís haciendo. Sí. Es aquello que también puedo hacer, pero no disfruto. O sea, de pronto yo puedo podar el jardín. Puedo hacerlo, pero no lo disfruto. Todas aquellas personas que conozco. Eso también es parte de mi matriz. El estudio formal, la maestría, la licenciatura. Todo va sumando. Correcto. O aquello que no es formal. De pronto el cursito de Excel avanzado X plataforma. Correcto. Curso de parrillada. Existen claro, ahora eso. Claro. O sea, eso no es formal, pero lo sabes hacer. Sí. Entonces, todo eso va sumando. Y aparte, el capital, el vehículo, la moto. Puedo manejar bicicleta. Puedo controlar un scooter. Hay gente que no puede controlar un scooter. O sea, y todo eso te va sumando. Porque al final, cuando tú haces ese juego de todas esas variables, te das cuenta que tienes una cantidad de oportunidades increíble. Eso es importante cuando una persona está en una situación adversa en sus finanzas personales, porque normalmente, y hablabas de la identidad hace rato en el emprendimiento, pero en las finanzas personales también se da, que cuando estamos quebrados, creemos que el malo de la película soy yo, y creemos que no tengo oportunidad y estamos en un estado de escasez. Entonces resulta que te das cuenta, sí tengo muchas cosas, lo que pasa es que no las he activado. Que esos son otros 20 pesos, decimos en Guatemala, pero sí tenemos muchas cosas. Entonces esta matriz que nosotros proponemos va más allá, ve otros aspectos, porque podemos decir, bueno, pero si yo conozco a Pepe y de pronto Pepe me puede ayudar a impulsar un producto. Eso no se puede cuantificar, pero el conocerte es un capital social que yo tengo que también puedo activar. Buenísimo. Me gusta que nos hayamos metido en este tema, fíjate, Henry, porque está dándole elementos a nuestra audiencia, ¿verdad? Para que tengan también más elementos en la realización de su business plan. Correcto. Y nos vamos a meter de lleno en el tema. Démosle. Henry, ¿qué es un business plan y por qué es importante para los emprendedores? Mira, un business plan yo te diría que es como... Hace mucho tiempo la gente hacía mapas cuando salía a explorar nuevos continentes. Creo que le llamaban cartográficas, creo que le llamaban. Sí. Hoy ya no existe eso, hoy lo que existe son business plan. Y la idea de un business plan es que te ayuda a contemplar por dónde, cómo y en qué momento vas a hacer ciertas acciones en los mercados. Entonces lo que te da es una radiografía, te diría, una ruta de por dónde tienes que dirigirte a un mercado, si lo ponemos así.
Entonces, si contemplamos qué necesito yo en el mercado, entonces aquí vamos ya a contemplar los elementos que un business plan requiere. Y lo que requiere de fijo. O sea, hay diferentes tipos de business plan y el business plan va a depender de la fase en la que esté tu negocio. Pero pensando en alguien que está iniciando, hay varios elementos que son clave. Y lo primero es el asunto del mercado. Tenés que conocer del mercado, tenés que saber contra quién estás compitiendo, tenés que saber cómo te vas a diferenciar, ya sea con tu producto o tu servicio. Tenés que tener un amplio conocimiento del mercado directo e indirecto. Eso es esencial. Sí. Lo segundo es el área financiera. Tenés que tener un conocimiento claro de cómo vas a hacer plata, de cómo, o sea, todo lo que implica el proceso para hacer plata. O sea, tenés que tener amplio conocimiento también en la cuestión de las finanzas. Y lo otro es que tenés que tener una estrategia para ejecutar. Entonces, esos son los 3 elementos, diríamos en la fase inicial. Partiendo de ahí, depende qué necesites, entonces ya podemos agregar otro tipo de elementos. Pero va a depender de la fase. En la fase inicial, definitivamente necesitamos eso. ¿A qué te lleva eso? Antes, yo recuerdo que cuando yo empecé la universidad, hace muchos años, el business vamos a plan, revelar las edades, ¿verdad? No las vamos a revelar, pero fue hace muchos años y el business plan tenía una misión, visión y tenía elementos que hoy por hoy ya no se consideran o ya no nos sentamos tanto tiempo a pensar en eso. Hoy existe un famoso lienzo que llamamos el Business Model Canvas y el Business Model Canvas es como lo más reciente que se utiliza y es lo que se utiliza a nivel mundial. Y lo que tiene este Business Model Canvas es que al final encierra tres cosas importantes. Encierra por un lado, bueno, 4 cosas realmente. Encierra todo lo que sucede dentro de tu empresa, todo lo que sucede en el mercado, una propuesta de valor y el área financiera. Esos son los 4 elementos, las 4 grandes áreas divididas en 9 bloques y es lo que normalmente utilizamos para hacer una propuesta de negocio o un business plan. Lo interesante que ahora tiene esto, a diferencia de la manera en que hacíamos planeación de negocios hace 20 años, es que ahora se agregó un elemento que no es que sea nuevo el elemento. Lo que pasa es que ahora nos pusimos a estudiar ese elemento y es la propuesta de valor. Ese es el 4º elemento y el más importante. Siempre ha existido el valor en los negocios. Lo que pasa es que no lo identificábamos como tal. Cuando viene de pronto una marca de vehículos y trae vehículos de Japón que no estaban acá, simplemente empieza a liderar el mercado nacional y decimos, bueno, qué bueno, es que fue pionero, es que tuvo visión. Sí, todo eso es cierto, pero también vino a agregarnos valor, porque sería muy difícil para cada uno de nosotros ir hasta Japón y hacer todo ese proceso de importación por nosotros mismos. Claro. Entonces vienen agencias de vehículos y nos traen eso. Ahí hay un valor que nos están agregando. Buenísimo. Cuando vemos cualquier negocio tiene ese valor. Lo que pasa es que antes no se le ponía ese título de propuesta de valor. Yo creo que esa es la parte más importante de un business plan. El que tú, que nos estás escuchando, que nos estás viendo, que puedas entender cuál es el valor que tu negocio está aportándole a un mercado, a una sociedad. ¿Cómo sé cuál es ese valor? Y la pregunta del millón es, bueno, ¿qué problema resuelve la propuesta que tú estás haciendo? Claro. La clave es esa. Porque al final nosotros decimos, las ideas como tal no tienen ningún efecto cuando no están resolviendo problemas. Total. Si no resuelves problemas, lo que pasa es que vas a ser alguien más del mercado. Uno más del montón. Uno más del montón. Entonces te diría, esos son los elementos importantísimos que definitivamente tenemos que contemplar. Y bueno, si querés, pues hablamos más de la propuesta o del mercado. Fíjate que como contempla varios elementos, obviamente a mí me gustaría darle a nuestra audiencia, obviamente el Business Model Canvas, ya hay como que ya modelos, ¿verdad? Correcto. Establecidos que son la guía, porque esto nos da una guía para que nosotros nos sentemos y ahí mismo en la guía nos va diciendo qué tenemos que ir incluyendo. Pero es un espacio para mí de mucha reflexión, introspección, de preguntas que normalmente no lo haríamos, ¿verdad? Correcto. Porque decís, ay, no, mi idea es buenísima, no, me parece que esa idea ya la implementaron en varios países. Entonces, ¿qué va a ser la diferencia de mi negocio con los demás? ¿Verdad? La propuesta de valor, lo que tú decías. Pero también hablabas del tema del mercado.
Y yo creo que ahí me gustaría centrarme porque muchas personas en Guatemala, vos sabes que en Centroamérica, pero Guatemala es uno de los países que tiene mayor tasa de emprendimiento, pero también fracasan, ¿verdad? Vos al tiempo. ¿Por qué? Porque no hay una planificación, no hay un modelo del business plan que nos ayude, pero vos hablaste del tema de investigación de mercado, ¿verdad? Entonces cuando la gente de investigación de mercado ya empiezan a pensar, hay que contratar una empresa de investigación de mercado. Obviamente eso sería lo ideal, pero obviamente yo creo que hay ciertas herramientas que uno puede tener al inicio que nos pueden ayudar para investigación de mercado. Sí, mira, el Business Model Canvas es un marco de trabajo, es un framework para poder nosotros plasmar una idea de negocio. Pero para nosotros plasmar esa idea de negocio, nosotros lo que sugerimos es utilizar la metodología del Design Thinking. Claro. Entonces, tenés el marco de trabajo, pero tenés una metodología para desarrollar ese lienzo, ¿no? Y lo interesante del Design Thinking es que ellos hablan de divergencias y convergencias, fases de divergencias y fases de convergencia. Y las fases de divergencia es cuando nosotros nos abrimos a escuchar muchas cosas. Y las fases de convergencia es cuando nosotros empezamos podríamos decir, a tomar, a sacar conclusiones y entonces a consolidar todo aquello que investigamos. Entonces, en esa fase de divergencia, la primera fase se llama empatía en el Design Thinking. Y lo que busca esta fase de empatía, que por cierto, el Design Thinking no solo sirve para negocios, es una metodología de innovación para resolver N cantidad de problemas, no precisamente solo negocios. Pero en esa fase de empatía, lo que nosotros buscamos es aprender respecto al problema. Ejemplo, no es lo mismo que yo te hable de que hay mucho tráfico en Guatemala porque las noticias lo dicen, porque lo veo en el TikTok, porque lo veo en donde sea, a que yo diga, voy a salir a la hora pico y me voy a meter en mi carro y me voy a ir. O sea, lo que estoy haciendo es siendo empático con el problema. Y entonces no es lo mismo cuando de repente tú ves esas noticias y dices, 2 personas se bajaron y se discutieron. Pero como tú ya estuviste dentro de la problemática, tú vas a ser empático y vas a entender, no, hombre, es que si yo les doy la razón, pues no es el mecanismo, pero yo les doy la razón porque qué estrés. ¿Quién va a aguantar 2 horas? Correcto. O sea, pero te estás metiendo en el problema. Esa es la fase número 1. Entender el problema. Y esto que te estoy diciendo es solo una metodología de nosotros meternos en ese problema. Otra cuestión, y esto ya vas entrando entonces a entender, 1, ¿quién va a ser tu futuro consumidor? ¿Y qué es lo que realmente está sufriendo? ¿Dónde hay deficiencias de valor? Porque ahí lo que estás buscando son carencias de valor. Y me imagino que en ese descubrimiento van saliendo nuevas ideas. Correcto. Tal vez empezaste con una y vas descubriendo más. De hecho, una de las premisas que nosotros le decimos a las personas al momento de emprender es que no te enamores de la solución que ya crees que tenés, sino que te enamores del problema. Claro. Porque lo que pasa es que cuando nos enamoramos de la solución, entonces dicen, no, pero es que mira, Pepe, yo lo que quiero son scooters. No, pero es que ¿quién te dijo que scooters resuelven el tráfico? O sea, puede ser que sí, pero el problema es el tráfico, o no sé si se resuelve con movilidad, no sé si se resuelve con cambios de horario, no sé con qué se resuelve, ¿verdad? Es el proceso de investigación. Eso es por un lado, la investigación y meterte precisamente en el problema. Otro muy fácil es el benchmarking, que lo hacen grandes empresas y lo pueden hacer pequeñas empresas. Y el benchmarking básicamente consiste en que tú vas a salir y vas a ver qué es lo que está haciendo tu competencia. Claro. Tu competencia directa, si yo voy a vender de pronto pizza, pues yo salgo a ver, pero voy a hacer pizza de barrio. ¿Será que yo también tengo que hacerla? Claro, usted también la tiene que hacer, pero no hay nadie, usted que venda pizza cerca de mi localidad. Entonces busque los indirectos, porque resulta que usted vendiendo pizza va a competir también con el que vende pan y también con el que vende los churrasquitos. Porque la gente va a decir, bueno, Pepe, aquí venden esto y esto, ¿qué quieres que te invite cuando me visites en mi casa? Y estás compitiendo indirectamente. Salir y empezar también a hacer ese trabajo de análisis y entonces ver, bueno, ok, esta persona abre a las 5 de la tarde. Es parte del análisis de mercado también. Correcto, ¿verdad? Ese es el benchmarking. Y entonces comienzas a ver ciertas variables que a ti te interesen. De pronto no tienes ninguna variable. Entonces tienes que salir a la observación y comenzar a analizar. Es decir, bueno, esta persona abre a las 5, que abre a las 6, que abre a las 7. El de las 5 de pronto yo miro que ya la gente lo está esperando. El de las 7 ya poca gente le llega porque ya compraron por allá.
Entonces te vas dando cuenta y lo que estás encontrando es el horario. Y de pronto dices, bueno, pero acá le está vendiendo con platos desechables, pero la gente va con las manos y se le está cayendo. Ahí hay una deficiencia de valor. Porque la gente le dice, no tiene otro empaque, no tiene una bolsita. Estoy hablando de cosas muy, muy elementales. Pero son importantes. Correcto. Ahora, si ya lo ponemos en algo más formal, las redes sociales. Las redes sociales son un elemento súper importante porque ahí la gente se queja. Y entonces vas a encontrar comportamientos digitales de una empresa, pero también comportamientos digitales de los consumidores. Claro. Y lo puedes ir observando también en esas deficiencias de valor. Si nos vamos a servicios más grandes, yo siempre le digo, haz el Customer Journey y haz esa travesía que podría hacer alguien. Ejemplo, hablemos de un courier. Y de repente dices, bueno, yo quiero poner un courier. ¿Cuál sería la manera correcta de saber cómo es el servicio de courier? Pues manda a traer algo a una empresa fuera de Guatemala y pagar el servicio de courier. Porque entonces te vas a dar cuenta qué tan rápido es. ¿Tiene soporte? ¿No tiene soporte? Y lo vas tabulando. Y hacerlo con 2, 3 empresas, 4 empresas, 5. Y lo vas tabulando. Y lo que vamos a encontrar entonces ahí es esas deficiencias de valor y el problema que probablemente existe en la industria del courier, por ejemplo. Claro. Por lo menos esas, te diría, son metodologías muy interesantes en cuanto al análisis de mercado. Hay una poderosa, y yo siempre digo, mira, esta es un pasito más, y son las 5 fuerzas de Porter. Ya. Porque las 5 fuerzas de Porter lo que te dice es qué tan difícil va a ser para ti penetrar un mercado. Pero qué tan difícil va a ser también para alguien que diga, yo vi que Pepe está vendiendo esto. Si fue fácil para ti, probablemente va a ser fácil para mí. Más. Claro. Entonces, analizar también. ¿Qué analizamos en las fuerzas de Porter? Me encanta eso, fíjate lo de esto de Porter, porque hay un libro que se llama Leap, que habla acerca de claramente el copycat, ¿verdad? El tema de empresas de que comienzan a crear mismos modelos de negocio. Entonces dicen, hace un modelo de negocio que sea difícil o llevarle a la delantera tanto que no te alcancen, ¿verdad? O que no te lo copien. Correcto. Bueno, tengo un conocido que hace mucho tiempo comenzó él a vender en Amazon. Y entonces decía, bueno, pero te estoy hablando hace 10 años. Hace 10 años era muy complejo saber cómo era Amazon. Totalmente. Y entonces dice, pero yo tengo una ventaja también, que yo conseguí los proveedores en China. Entonces yo tengo la cadena de valor completa. Sí. Eso es más difícil todavía, porque no solo sabe entender la audiencia de Amazon, sino también sabía entender la logística de llevar los productos desde China a los warehouses en Estados Unidos. Y luego cambia de negocio y dice, bueno, ahora saben que voy a hacer como un crowdfunding, pero de casas. Y ahora vende casas en un modelo híbrido de crowdfunding. Wow. Imagínate qué increíble hasta dónde llegó. Como saben, estamos en el segmento de preguntas y respuestas de nuestra audiencia y por aquí tenemos un audio de alguien de nuestra audiencia. Vamos a ponerlo por acá. Buenas tardes, Emprende. Saludos a todos. Me preguntan la propuesta de valor. ¿Va todo lo que es la validación o va después? Muy bien, y después pone él, en el lienzo de Canvas, que creo que ahí lo aterrizó más, en el lienzo Canvas y el mapa de empatía se resuelve el dolor. Y yo le preguntaba, ¿el dolor del cliente de necesidad? Sí, el dolor del cliente de necesidad. ¿Se resuelve ese en el mapa de empatía? Bueno, mira, el mapa de empatía, cuando vemos la propuesta de valor y esta metodología o este lienzo lo trabajó mucho un señor que se llama Alexander Osterwalder. Y en uno de los materiales de Alexander Osterwalder, cuando se le hace zoom a la propuesta de valor, llegamos a algo que él llama el lienzo de valor. Está el Business Model Canvas, sí. Está la propuesta de valor al centro, y cuando le hacemos zoom a esta, entonces le llamamos al lienzo de valor. Yeah. Y el lienzo de valor, por un lado, tiene el análisis que nosotros hacemos al cliente. Y el análisis que nosotros hacemos al cliente lleva varias partes. Lo primero es que nosotros entendamos todos aquellos trabajos que hace nuestro cliente, nuestro potencial cliente en este momento para alcanzar X objetivo. Todos los trabajos que hace. Luego, todos los dolores que se genera cuando está buscando hacer eso. Y el tercero, todo aquello que le alegra cuando quiere hacer eso. Te pongo un ejemplo. Buenísimo. Los trabajos.
tiene que sacar el carro, subirse al carro y manejar. Manejar 3 kilómetros. Meterse al tráfico, ¿verdad? Esas son actividades. Los dolores, bueno, que es cansado estar ahí en el carro y bueno, el tráfico. Es una tienda física, no encuentro parqueo. Sí, o sea, y luego, cuando hablemos de una tienda, la tienda está vacía, entonces me pongo contento porque la tienda está vacía, va a salir rápido de la tienda. Esas 3 secciones van del lado del cliente. El mapa de empatía tiene similitud a esto que te estoy hablando, pero el mapa de empatía, pues al final es como entender un poquito más de cómo siente, piensa, actúa y quiénes hacen influencia sobre ese potencial cliente. Uh-huh. Pero si te das cuenta acá, en este lienzo de valor, lo que estamos viendo son cosas muy específicas que hacen que esa tarea que hace nuestro cliente sea o más fácil o más difícil. Claro. Ahora nos vamos entonces del otro lado y decimos, ok, esto es del lado del cliente, eso es del lado del mercado. Ahora del lado de donde yo estoy en mi empresa, ¿cómo puedo yo hacer para evitarle esos trabajos al cliente? Entonces, por ejemplo, en una tienda física decimos, bueno, lo que pasa es que la gente tiene que venir hasta la tienda y eso le causa pereza. Es un trabajo que tiene que hacer. Uh-huh. ¿Cómo puedo hacer yo para que en lugar de que venga, yo le lleve el producto? Claro. Bueno, pongo un servicio a domicilio, probablemente, ¿verdad? Pero también podemos ver del otro lado que, bueno, pero el cliente dice también que si está la tienda vacía, él tiene mucha alegría, se pone contento. Ok, entonces, ¿cómo podría yo hacer en mi propuesta de valor algo para que cuando el cliente llegue, no haya mucha gente? O claro, pongo más cajeros, o le digo que me mande un pedido anticipado, o pongo un motor de machine learning que claro, sea predictivo y le dice, ya necesitas tal producto, ¿quieres venirlo a traer? O yo no sé. Bueno, pero te das cuenta que cuando empezamos a ver todas estas necesidades que tiene ese cliente y empiezo a diseñar un producto en base a esto que detecté del cliente, entonces dice Alexander Osterwalder, ahí creaste valor, ¿verdad? Y entonces cuando hiciste este ejercicio, entonces puedes decir que has identificado valor y si tu producto tiene esas características, definitivamente el potencial cliente las va a comprar, ¿verdad? Y me encanta cómo estamos aterrizando este tema, fíjate, porque realmente creo que le estamos ahorrando tiempo a los futuros emprendedores o emprendedores que se encuentran, porque a lo mejor iban a realizar un business plan basado en un producto que solo ellos creían que iba a ser la maravilla del mundo, ¿verdad? Y correcto, realmente tienen que hacer estos pasos para encontrar realmente si su propuesta es de valor, satisface otras necesidades que el cliente quiere, ayuda a que sea más rápido y eficiente el servicio, que son las cosas que a veces a muchas de las personas les cuesta sentarse a planificar, y creo que es parte del business plan poder aterrizar esas ideas. O de pronto llegas a esa fase donde nosotros en emprendimiento decimos vas a iterar, es que vas a cambiar lo que estás haciendo, porque de repente decimos, bueno, detectamos que realmente al cliente probablemente no le incomoda moverse de su casa o oficina o del lugar donde esté hacia la tienda. Eso no le incomoda. Él dice que no tiene problema en eso. Lo que sí tiene problema es que de repente ahí en el punto hay mucha gente. Pensemos en una barrotería de productos españoles, comestibles españoles, que a la gente le gusta tanto esas cuestiones. O sea, bueno, la gente dice, y yo puedo asumir que porque como yo tengo acceso a un mercado europeo y entonces yo puedo traer todo ese producto español, esa es mi propuesta de valor, traértelo. Tengo una mi tía en España que me manda el producto. Me lo manda. Pues hombre. Sí, pues hombre, pues tío, pues tú sabes que yo tengo acceso a esos mercados. Y entonces resulta que los vendo, pero resulta que la gente está incómoda. Y si hacemos este ejercicio nos damos cuenta, bueno, la gente no tiene problema con venir. Uh-huh. De hecho, a la gente le gusta porque la decoración de la tienda está bonita. Uh-huh. Lo que sí tiene problema es que hay muchas personas acá. Uh-huh. ¿Ok? Pero entonces te das cuenta que mi propuesta de valor, yo la tenía pensada de una manera y yo como dueño de esa tienda, yo creía que el valor estaba en traer el producto de España o de Europa hacia acá. Pero resulta que no, que eso también le agrega, pero hay un factor mucho más importante, que es que no tengo capacidad de respuesta instalada en mi tienda. Entonces, ahí es donde iteramos, porque decimos, bueno, entonces, ¿qué tal si yo cambio acá el modelo? ¿Qué tal si de repente yo busco un mecanismo para poderle
a una membresía. Porque así yo puedo hacer un tracking mejor. Claro. Y de repente creo un canal en WhatsApp donde la gente le envíe un portafolio, un catálogo y entonces puedan hacer su pedido ahí. Entonces yo podría de alguna manera entender más lo que realmente el cliente quiere consumir. Yo podría tener una respuesta más rápida y más ágil. Solo te estoy poniendo un ejemplo. Por supuesto, esto es hipotético, pero nos damos cuenta entonces que la propuesta de valor al final no la defino yo como dueño de negocio. La defines tú como consumidor y la definimos en las deficiencias de valor que yo encuentre en esa investigación que estoy haciendo. Claro. Aquí es donde entonces pueden salir cosas totalmente diferentes a lo que yo había pensado originalmente. ¿Verdad? Me encanta. Y fíjate que mientras hablabas, tratando la manera de ayudar a nuestra audiencia, yo siento que el business plan nos ayuda a movernos en el futuro y evaluar cada una de las etapas que el emprendimiento puede tener, ¿verdad? Totalmente. Inicialmente. Entonces, quiera que no, eso es como actuar en fe. Pero obviamente viendo los acontecimientos que pueden suceder y tomando en cuenta todos esos factores nos van a ayudar a saber si nos metemos por acá o nos metemos para allá. Y si nos metemos para allá, qué riesgos van a tener y qué riesgos no. Y entonces eso nos ayuda a evitar un poco de fracaso. Porque, por ejemplo, te cuento, yo tengo una empresa de tecnología y hace 15 años, cuando tenía 3 años la empresa, yo dije, bueno, metámonos a todo. Estábamos atendiendo gobierno, asociaciones solidaristas, puse una tienda, puse kioscos, y obviamente lo hice así tipo emprendedor, ¿va? Así, démosle, porque aquí como nos está yendo bien acá, démosle allá, ¿va? Y obviamente no tomas en cuenta los factores de seguridad, los factores de toda la promoción de venta que se maneja en consumo, todo el tema de servicio al cliente que en ese momento se le daba a la tecnología, y te das cuenta que es un modelo que no es rentable. Correcto. Que en vez de estarme beneficiando, me estaba desenfocando de la parte rentable. Entonces, en algún punto, solo tuvimos que dejar a un lado y volvernos a reenfocar en la parte del B2B. Mira, eso es bien interesante y de hecho tenemos a veces damos una capacitación, justo esta es de estrategia financiera específicamente, pero buenísimo. Comenzamos con algo y le decimos a la gente, mira, primero tenemos una matriz para eso y decimos, mira, primero, ¿qué eres tú? Tú eres un comerciante, tú tienes un negocio tradicional, tú tienes un negocio de alto impacto o tú tienes un negocio social. Eso es lo primero, ¿verdad? Un comerciante solo lleva y trae. O sea, el valor está en que lo va a poner estaba en el punto A, te lo mueve al punto B. Ese es el valor que él tiene. Un emprendimiento tradicional ya probablemente está transformando materias primas. Un alto impacto nosotros llamamos todas aquellas cuestiones que probablemente son de tecnología, que va a requerir mucho desarrollo, que va a requerir mucho software, que va a requerir mucha capacidad en cuanto a personas. Y pues el social, pues ya sabemos, algo como la marca de aquellas cuestiones del agua, ¿no? Total. Ahora decimos, eso es por un lado. Saber tú en qué negocio vas a estar. Pero la otra es, si tú vas a atender negocios, si es el business to business, porque ojo con esto, si tú eres comerciante y vas a hacer business to business, entonces resulta que el otro business te va a pedir un margen, porque estábamos hablando de mayoreo. Sí. Y si yo soy un comerciante, ¿será que yo tengo el músculo para ir con alguien a negociar? Y los términos van a decir, ok, ¿sabes qué? Te voy a bajar el precio, pero es cash. Claro. ¿Y será que entonces cuando vaya al otro business yo voy a tener capacidad, músculo financiero para darle un financiamiento a 45, 50, 60 días, 90 días en algunos casos? O sea, y eso ya te cambia la perspectiva del negocio. Total. Pero la otra es el business to consumer. Porque entonces puede ser que entonces como comerciante sí funciones. La siguiente es el business to government. Porque de repente ahí tu cuenta se puede quedar hasta incobrable. O sea, puede pasar. Sí, totalmente. Consumer to business o el consumer to consumer. Ahora, si te das cuenta, cuando hacemos ese cruce del tipo de emprendimiento que tú vas a hacer a la modalidad de negocio que tú vas a utilizar, lo que nos revela es los requerimientos que yo voy a tener en cuanto al músculo financiero y la capacidad instalada que necesito tener. Así es. No es lo mismo que tú desarrolles software para pequeños negocios a que tú desarrolles software para el gobierno. Es totalmente diferente. Estoy de acuerdo. Y toda esta conversación nos está llevando ahora del tema de manejarnos de la propuesta de valor de lo que estábamos viendo hacia el tema de las finanzas, ¿verdad? Correcto. Que obviamente se necesitan, pero ya claros de qué necesidad vamos a resolver, de que ya identificamos algo que nos va a hacer diferentes en el mercado, obviamente hacer el plan financiero. Bueno, mira, en cuanto a las finanzas, que creo que es la otra área que decíamos, hablamos de mercado ahora como uno de los pilares y luego decíamos eran las finanzas. Y las finanzas son algo que de pronto
no nos gusta, o los emprendedores a veces le hacemos feo, pero hay 3 cuestiones importantísimas en cuanto a las finanzas. Lo primero es el estado de pérdidas y ganancias. Y un estado de pérdidas y ganancias básicamente lo que te dice es, hace un análisis de todo lo que pasó durante un periodo y te dice si tuviste o no tuviste una ganancia. Sencillo. Ingresos menos utilidad, menos egresos, utilidad. Sencillo. Luego el flujo de caja. Porque por medio del flujo de caja nosotros podemos hacer, no solo saber qué fue lo que pasó, el histórico de lo que pasó con tu caja, sino que podríamos proyectar entonces cómo te va a ir el siguiente año en cuanto a tu flujo de caja. Ahora, el flujo de caja es importante y flujo de caja no son ventas. O sea, no tiene que ver con ventas, sí, porque yo puedo vender demasiado, pero vendí al crédito, entonces no tengo flujo de caja. Correcto. Que es totalmente diferente. El flujo de caja te va a ayudar porque entonces tú vas a saber realmente cuánto necesitarías vender para que tu operación sea funcional. Y en base a eso tú lo puedes proyectar. Por otro lado, también el flujo de caja te va a decir, ok, Pepe, estamos vendiendo, pero no tenemos el dinero en la caja. Entonces aquí está pasando algo. Probablemente nuestras políticas en cuanto al financiamiento no son las adecuadas porque nos estamos nosotros mismos asesinando, claro, ¿verdad? Y lo otro es el balance general, ¿verdad? Ahora, vamos a entender por qué nos puede servir eso, y eso nos sirve de acuerdo a la fase en la que podamos estar. Porque, por ejemplo, si tú estás emprendiendo, nosotros tenemos una secuencia. Decimos, bueno, si tú estás emprendiendo, cuando tú estás en la fase inicial, ¿qué es lo que tendrías que hacer? ¿Cuál sería financieramente hablando, cuál sería la estrategia que tú tendrías que tener? Y nosotros decimos que lo que tenés que hacer es optimizar tus costos, crear margen y cobrar rápido. Sí. O sea, definitivamente, ¿verdad? Ahora, cuando tú ya estás estable, entonces, ¿cuál sería la estrategia? Por supuesto, o sea, alguien puede decir, no, yo no quiero entrarle por ese lado, pero la estrategia lógica sería que tú puedas crear entonces activos para que estos sean tu apalancamiento. Claro. Tú te vas a poder endeudar en la medida en que tú tengas activos. Hay una frase que acabo de escuchar que dice, los activos se hicieron para el apalancamiento, ¿verdad? Claro. Porque si tú tienes activos, que al final es un capital de trabajo, si lo ves en un balance general, es un activo fijo. Claro. O sea, ¿para qué te puede servir? Te puede servir como una palanca para el endeudamiento. De hecho, eso es lo que hacen muchos en las startups. Eso es lo que hacen. O sea, Elon Musk no saca plata de su bolsillo. O sea, se apalanca del patrimonio que tiene. Esa sería la segunda fase. Y en la de crecimiento, entonces, en la segunda es que tú adquieres activos. Sí. Tú adquieres activos, tú adquieres maquinaria, tú adquieres inmuebles. Sí. Y en esa tercera fase, entonces tú puedes usar esos activos como respaldo para el endeudamiento que tienes. Si te das cuenta, lleva una secuencia lógica. Ahora, sí, el tema es que cuando nosotros emprendemos, decimos, bueno, y vamos a comprar la oficina, Pepe. Y estás llevando hasta la fase número 2 algo que ni siquiera lo has pasado a la fase número 1. Claro. Nos estamos adelantando. Ajá. O de pronto y ya no podemos pagar la oficina. Entonces saquemos un préstamo y saquemos un préstamo sobre la hipoteca que ya tenemos de la oficina. Te estás apalancando sobre un activo que no has terminado de pagar. Entonces, el orden es lógico. Sí. Primero voy a optimizar mis costos, voy a crear margen y voy a cobrar rápido. Cash flow. Luego voy a crear activos, porque esos activos en una fase 3 me van a permitir a mí apalancarme. Y entonces el ciclo ya es de crecimiento. Sí. Es un orden más natural, más ideal, ¿verdad? Correcto. Y obviamente sabemos que muchos en el emprendimiento, el consejo lo decía Henry al inicio, o sea, ¿cuándo debemos emprender? Cuando obviamente ya llevamos, si somos colaboradores de una empresa, cuando ya nuestra idea ya lleva casi que los mismos ingresos de lo que estamos percibiendo en esa parte, o que también si sabemos que le estamos dedicando 4 horas al emprendimiento y nos está generando lo mismo que el salario, y ahora lo vamos a convertir de que le vamos a dedicar 12 horas a nuestro emprendimiento, obviamente eso se va a multiplicar. Obviamente no es así de sencillo, pero obviamente es una lógica. Entonces ahí ya podemos empezar a generar ese emprendimiento, pero muchas veces las personas para ciertos negocios necesitan ese capital, ¿verdad, Henry? Correcto. Necesitan ese capital, a veces no tienen el ahorro, a veces lo hicieron, dijeron, mira, vamos ahorrando y cuando nos vamos a tirar la idea de negocio ya tenemos un capital para poderlo hacer. Esa es la forma ideal. Correcto.
Sí, bueno, mira, el ideal, como siempre decimos, es que alguien ya tenga el capital, ¿verdad? Hay otra cuestión acá. Normalmente en el emprendimiento hay una de las 3 Fs famosas del emprendimiento, y es que nos podemos financiar a través del Family, Friends and Fools, ¿verdad? Family, pues obviamente nuestra familia nos puede dar soporte, los amigos también nos pueden dar soporte, y en Estados Unidos es como Fools, la traducción no es muy buena al español, sí. Pero en español sería como la gente que cree ciegamente en nosotros, ¿verdad? Es otra forma también de financiarnos. Aunque yo siempre le digo a las personas, y el amigo decía algo de la validación, creo que lo importante en cualquier fase de emprendimiento es que nosotros podamos validar toda acción que nosotros estamos haciendo. Si nosotros hacemos la tarea, decimos, bueno, voy a ir al mercado, voy a hacer mi benchmark, voy a analizar esta información, ya tengo una hipótesis, porque yo creo que el mercado se comporta así, entonces ahora voy a ir a otra porción de mercado, voy a probar si esta hipótesis realmente se da como se está dando, y ahí ese proceso se llama validación. Entonces la hipótesis ya no es una hipótesis, ahora es una realidad. Total. Es un insight real para hacer negocios. Luego voy a agregar otro producto. Voy a hacer lo mismo, voy a hacer un benchmark, voy a analizar, ahora ya tengo clientes, les voy a preguntar, ¿le gustaría que agregara esto al menú? ¿Le gustaría este servicio? ¿Le gustaría este producto? Lo comienzo a validar, ¿verdad? Sí me interesa el producto. Ok, mire, estoy haciendo una preventa de una vez y estoy ya reservando espacios, ya estoy vendiendo esto. Ver si la gente te da la plata, porque una de las cuestiones muy interesantes en el proceso de hacer negocios es que la gente efectivamente tiene necesidades, la gente efectivamente tiene problemas, pero eso no implica que la gente te va a pagar por la manera en que tú le resuelves los problemas. Y esos son procesos de validación. En las primeras 2 es hipótesis. Y en la tercera es cuando tú validas que esa hipótesis efectivamente deja de ser una hipótesis, porque tu propuesta de valor sí es suficientemente valiosa como para que yo saque mi billetera y te digo, ok, aquí está. Pero es la validación la clave para que nosotros vayamos dando pasos certeros. Fíjate que cabalmente ahorita que hablaste del Family, yo sabía el Family and Friends, no sabía el Family, Friends and Fools, ¿va? Pero sí, está buenísimo, ¿va? Porque obviamente hay muchas personas, si vos lo sabes, en Guatemala hay mucha gente que tiene negocios y otros negocios, ¿verdad? Tipo Motursa, ¿va? Movimientos Turbios S.A. Correcto. Y a veces gente tiene dinero parado, no tiene ideas, y ahí andan invirtiendo y ni saben de qué se trata. Después se meten en problemas. Pero creo que el business plan ayuda muchísimo a que las personas, family, friends and fools, ¿verdad?, puedan ver que hay un business plan aterrizado, que obviamente lo que van a invertir tiene un mapa. Correcto. ¿Verdad? Tiene un mapa donde están las cosas bien hechas, y no solo es, mira, confío en ti, sí, porque he visto que te va bien, pero no sabes cómo le está yendo realmente. Correcto. Mira, de hecho, cuando nosotros he tenido la oportunidad de escuchar emprendedores y presentan su pitch, y justo lo que estás contando, o sea, la gente tiene que saber exactamente qué problemática resuelve, cómo lo resuelve y cómo hace dinero. Esas son las 3 preguntas clave. ¿Qué problema resuelve? ¿Cómo lo resuelve? Y cómo con esa propuesta de solución se puede hacer plata. Rápidamente, el Business Model Plan incluye una propuesta de valor, incluye otro segmento que es cómo me relaciono con los clientes, los canales de cómo voy a llevar un producto de un lado a otro, los segmentos de clientes que pueden ser diversos. Del lado de la empresa están los key partners o los socios clave, las actividades clave y los recursos clave. Y en la parte inferior, mis costos y cómo yo gano plata. Eso, si te das cuenta, encierra absolutamente todo lo que se necesita saber respecto a un plan de negocios. Buenísimo, Henry. Eso es una guía, señores, para que ustedes puedan emprender y tengan altas posibilidades de poder tener éxito. Correcto. Como les digo, no está garantizado, pero un business plan les va a ayudar. Henry, ¿puedes despedirte de nuestra audiencia? Pues Pepe, agradecido de estar acá con ustedes, un gustazo, espero haber aportado valor. Y bueno, lo interesante de todo esto es que funciona, pero funciona siempre y cuando pues lo pongamos en práctica. Ejecutar. Ejecutar. Porque ahorita no solo es soñar, aterrizar y ejecutar. Así que, Henry, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que no va a ser la última vez. Señores, gracias por estar conectados aquí en Emprende. Nos vemos en la próxima.